Escuchas a Héctor Rosales en radio. Vamos con la lectura de la Biblia, que siempre nos aprovecha. Hebreos 11. Los grandes ejemplos de fe. Abel, Enoc, Noé. 1. La fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. 2. Prueba de lo que no se ve. 2. Por ella se dio testimonio a los padres. 2:5-9:1. 3. Por la fe entendemos cómo las edades han sido dispuestas por la palabra de Dios, de modo que lo existente no tiene su origen en lo visible. Uno, la fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. 2. Por ella se dio testimonio a los padres. 3. Por la fe entendemos cómo las edades han sido dispuestas por la palabra de Dios, de modo que lo existente no tiene su origen en lo visible. De modo que lo existente no tiene su origen en lo visible. 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, a causa del cual fue declarado justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas, y por medio de ellas habla aún después de muerto. 2. 5. Por la fe, Enoc fue trasladado para que no viese la muerte, y no fue hallado porque Dios le trasladó, pues antes de su traslación recibió el testimonio de que agradaba a Dios. 2. 6. Sin fe es imposible ser grato, porque es preciso que el que se llega a Dios crea su ser. 2. Sin fe es imposible ser grato, porque es preciso que el que se llega a Dios crea su ser. 2. Y que es remunerador de los que le buscan. 6. Sin fe es imposible ser grato, porque es preciso que el que se llega a Dios crea su ser y que es remunerador de los que le buscan. 7. Por la fe, Noé, recibiendo revelación de las cosas que aún no se veían, hizo con piadoso temor un arca para la salvación de su casa, y por esa misma fe, condenó al mundo y vino a ser heredero de la justicia según la fe. Abraham y Sara. 8. Llamado por la fe, Abraham obedeció para partirse a un lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. 2:5-9-7. 9. Por la fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra extraña, morando en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10. Porque esperaba aquella ciudad de fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe, también la misma Sara, a pesar de haber pasado ya la edad propicia, recibió vigor para fundar una descendencia, porque tuvo por fiel a aquel que había hecho la promesa. 12. Por lo cual fueron engendrados de uno solo, y ese ya amortecido, hijos como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas que hay en la orilla del mar. 2:5-9-8. 13. En la fe murieron todos estos sin recibir las cosas prometidas, pero las vieron y las saludaron de lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 2:5-9-9. 14. Porque los que así hablan dan a entender que van buscando una patria. 15. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, habrían tenido oportunidad para volverse. 16. Más ahora anhelan otra mejor, es decir, la celestial. Por esto Dios no se avergüenza de ellos para llamarse su Dios, como que les tenía preparada una ciudad. 17. Por la fe, Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. 18. Respecto del cual se había dicho: en Isaac será llamada tu descendencia. 2600. 19. Pensaba el que aún de entre los muertos podía Dios resucitarlo, de donde realmente lo recobró como figura. Comentario: importante revelación, tal era la confianza de Abraham en Dios que decía que si su hijo moría, Dios sabía por qué y que hasta lo podría resucitar. 20. Por la fe, Isaac dio a Jacob y a Esaú bendiciones de cosas venideras. Isaac, Jacob, José. 21. Por la fe Jacob, a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyado, sobre la extremidad de su báculo. 2601. 22. Por la fe, José, moribundo, se acordó del éxodo de los hijos de Israel, y dio orden respecto de sus huesos. Moisés. 23. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido 3 meses por sus padres, pues vieron al niño tan hermoso, y no temieron la orden del rey. 24. Por la fe, Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón,
25 Eligiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de las delicias pasajeras del pecado. 26 Y juzgando que el oprobio de Cristo era una riqueza más grande que los tesoros de Egipto, porque tenía su mirada puesta en la remuneración. 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, pues se sostuvo como si viera ya al invisible. Como si viera ya al invisible. 28 Por la fe celebró la Pascua y la efusión de la sangre para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. «29 Por la fe atravesaron el Mar Rojo, como por tierra enjuta, en tanto que los egipcios al intentar lo mismo fueron anegados». Otros ejemplos de fe. 30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. 31 Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció con los incrédulos, por haber acogido en paz a los exploradores. 32 ¿Y qué más diré? Porque me faltará el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, 33 Los cuales por la fe subyugaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, obstruyeron la boca de los leones, 34 Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, cobraron fuerzas de su flaqueza, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos enemigos. 2606. 35 Mujeres hubo que recibieron resucitados a sus muertos, y otros fueron estirados en el potro, torturados, rehusando la liberación para alcanzar una resurrección mejor. 36 Otros sufrieron escarnios y azotes, y también cadenas y cárceles. 37 Fueron apedreados, expuestos a prueba, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de lo necesario, atribulados, maltratados. 38 Ellos, de quienes el mundo no era digno. Extraviados por desiertos y montañas, en cuevas y cavernas de la tierra. 39 Y todos estos que por la fe recibieron tales testimonios, no obtuvieron la realización de la promesa. 40 Porque Dios tenía provisto para nosotros algo mejor, a fin de que no llegasen a la consumación sin nosotros. 12 Hebreos 12. Jesús, autor y consumador de nuestra fe. 1 Por esto también nosotros, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, arrojemos toda carga y pecado que nos asedia, y corramos mediante la paciencia la carrera que se nos propone. 2608. 2 Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual en vez del gozo puesto delante de él, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, y se sentó a la diestra de Dios. 3 Considerad, pues, a aquel que soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo, a fin de que no desmayéis ni caigáis de ánimo. El sentido de las pruebas. 4 Aún no habéis resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. 5 Y os habéis olvidado de la consolación que a vosotros como a hijos se dirige. Hijo mío, no tengas en poco la corrección del Señor, ni caigas de ánimo cuando eres reprendido por él. 6 Porque el Señor corrige a quien ama, y a todo el que recibe por hijo, le azota. 2609. Y a todo el que recibe por hijo, le azota. 7 Soportad, pues, la corrección. Dios os trata como a hijos. Hay hijo a quien su padre no corrija. 8 Si quedáis fuera de la corrección, de la cual han participado todos, en realidad sois bastardos y no hijos. 9 Más aún, nosotros hemos tenido nuestros padres según la carne que nos corregían, y los respetábamos. No nos hemos de someter mucho más al Padre de los Espíritus, para vivir. No nos hemos de someter mucho más al Padre de los Espíritus, para vivir. 10 Y a la verdad, aquellos castigaban para unos pocos días, según su arbitrio, mas éste lo hace en nuestro provecho, para que participemos de su santidad. 11 Ninguna corrección parece por el momento cosa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da a los ejercitados por ella el apacible fruto de justicia. 2610. 12 Por lo cual enderezad las manos caídas y las rodillas flojas. 2611. 13 Y haced derechas las sendas para vuestros pies, a fin de que no se descamine lo que escojo, antes bien sea sanado. 2612. Paz y santidad.
14. Procurad tener paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2613. 15. Atended a que ninguno quede privado de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura, no sea que cause perturbación y sean por ella inficionados los muchos. 16. Que no haya ningún fornicario o profanador, como Esaú, el que por una comida vendió su primogenitura. 2614. 16. Que no haya ningún fornicario o profanador, como Esaú, el que por una comida vendió su primogenitura. Apartemos este versículo tan importante. 16. 17. Pues ya sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue desechado y no pudo cambiar los sentimientos de su padre, por más que lo solicitase con lágrimas. Del monte Sinaí al monte Sión. 18. ¿Por qué no os habéis acercado a monte palpable, fuego encendido, nube, tinieblas, tempestad? 2615. 19. Sonido de trompeta y voz de palabras, respecto de la cual los que la oyeron pidieron que no se les hablase más. 20. Porque no podían soportar lo mandado, aun una bestia que tocare el monte será apedreada. 21. Y era tan espantoso lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy aterrado y temblando. 22. Vosotros, empero, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, miríadas de ángeles, Asamblea General. 2616. 23. E Iglesia de primogénitos. 2617, inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a espíritus de justos ya perfectos. 24. A Jesús, mediador de nueva alianza, y a sangre de aspersión, que habla mejor que la de Abel. 2618. 25. Mirad que no recuséis al que habla, si aquellos que recusaron al que sobre la tierra promulgaba la revelación no pudieron escapar al castigo. Mucho menos nosotros, si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. 2619. 26. Cuya voz entonces sacudió la tierra y ahora nos hace esta promesa: una vez todavía sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. 2620. Comentario: sacudiré la tierra y el cielo. 26. 26. Cuya voz entonces sacudió la tierra y ahora nos hace esta promesa: una vez todavía sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo. 2. 27. Eso de una vez todavía indica que las cosas sacudidas van a ser cambiadas, como que son criaturas, a fin de que permanezcan las no conmovibles. 28. Por eso, aceptando el reino inconmovible, tengamos gratitud por la cual tributemos a Dios culto agradable con reverencia y temor. 2621. 29. Porque nuestro Dios es fuego devorador. 2622. 27. Eso de una vez todavía indica que las cosas sacudidas van a ser cambiadas, como que son criaturas, a fin de que permanezcan las no conmovibles. Hebreos 13. Normas de conducta. 1. Perseverad en el amor fraternal. 2. No os olvidéis de la hospitalidad, por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. 2623. 2. No os olvidéis de la hospitalidad, por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros vivís en cuerpo. 2624. 4. Cosa digna de honor para todos sea el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. 2625. Comentario: otro versículo importante que nos habla de la infidelidad y la fornicación, toda relación sexual fuera del matrimonio. 5. Sed en vuestro trato sin avaricia,
estando contentos con lo que tenéis, puesto que él mismo ha dicho, no te abandonaré ni te desampararé. 2626. 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi auxiliador, no temeré, ¿qué me podrá hacer el hombre? Obediencia a las enseñanzas apostólicas. 7. Acordaos de vuestros prepósitos que os predicaron la palabra de Dios. Considerad el fin de su vida e imitad su fe. 2628. 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 2629. Comentario: Cristo no cambiará jamás. 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 9. No os dejéis llevar de acá para allá por doctrinas abigarradas y extrañas, mejor es corroborar el corazón con gracia y no con manjares, los cuales nunca aprovecharon a los que fueron tras ellos. 26. 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo. 2631. 11. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el santuario, como sacrificio, por el pecado, son quemados fuera del campamento. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en el tabernáculo, los judíos. 11. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el santuario, como sacrificio, por el pecado, son quemados fuera del campamento. 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 13. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Llevando su oprobio. 14. Porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la futura. 15. Ofrezcamos a Dios por medio de él un continuo sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de los labios que bendicen su nombre. 16. Y del bien hacer, y de la mutua asistencia, no os olvidéis, en sacrificios tales se complace Dios. 16. Y del bien hacer, y de la mutua asistencia, no os olvidéis, en sacrificios tales se complace Dios. (16) Y del bien hacer, y de la mutua asistencia, no os olvidéis, en sacrificios tales se complace Dios. Comentario: Dios no quiere asesinatos rituales de animales, sino asistencia. 17 Obedeced a vuestros prepósitos y sujetaos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, a fin de que lo hagan con alegría y no con pena, pues esto no os sería. 17 Obedeced a vuestros prepósitos y sujetaos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, a fin de que lo hagan con alegría y no con pena, pues esto no os sería provechoso. Epílogo. 18 Orad por nosotros, porque confiamos tener buena conciencia, queriendo comportarnos bien en todo. 19 Tanto más ruego que hagáis esto, a fin de que yo os sea restituido más pronto. El Dios de la paz, el cual resucitó de entre los muertos al, que es el, gran pastor de las ovejas, en la sangre de la alianza eterna. El Señor nuestro Jesús. 21 Os perfeccione en todo bien para que cumpláis su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es grato a sus ojos, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de la paz, el cual resucitó de entre los muertos al, que es el, gran pastor de las ovejas, en la sangre de la alianza eterna. Os perfeccione en todo bien para que cumpláis su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es grato a sus ojos,
por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. 22. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, pues os he escrito solo brevemente. 23. Sabed de nuestro hermano Timoteo que ha sido puesto en libertad, con el cual si viniere presto iré a veros. 24. Saludad a todos vuestros prepósitos y a todos los santos. 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Comentario: aquí se nos prueba que Timoteo sí existió como discípulo de los apóstoles, pues había quienes decían que era solo una figura alegórica. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.